Nuestro diseño metodológico está basado en cultivo de maíz. Nuestro planteamiento del problema es: ¿el cultivo del maíz podrá desaparecer en la comunidad de Carishí y sus alrededores? El cultivo de maíz procede desde hace miles de años. Esta forma parte de la alimentación básica en diferentes países, como en México. Este es usado para la producción ya sea de alimentos, o lo utilizan también para los alimentos de los animales. Con este se pueden hacer diferentes tipos de alimentos, ya sea como el pinole, el nixtamal, tesguino y entre otros. Para que el maíz sea cultivado es necesario la humedad de la tierra, como también la hidratación. Este conlleva tiempos de riego. Cuando se llega al punto en que los granos del maíz se estén formando, se disminuye el riego y dejando que la tierra se vaya secando poco a poco. Durante el cultivo del maíz es necesario estar en épocas buenas del año. Para la siembra es necesario tener el conocimiento de que el sembrar el maíz es necesario tener hoyos aproximados de 3 centímetros de profundidad. También necesitamos saber que entre ellos hay que dejar un espacio, ya que si no dejas ese espacio se puede llegar a causar la polinización cruzada. Entonces, para esto necesitamos dejar un espacio para que no se realice este tipo de polinización. La siembra del maíz en la región de Carishí y sus alrededores es un acto de año con año. No siempre se lleva a cabo el mismo cultivo de maíz. Hay veces que siembran maíz y al próximo año siembran el frijol y así sucesivamente. Pero en este caso estamos hablando de la siembra del maíz. Durante esos años que han estado sembrando el maíz, ha estado afectando diversos criterios de la naturaleza. Como lo podemos ver, es la contaminación del suelo, la contaminación del agua, y para eso se realizarán estudios. Y en él queremos dar a conocer si el cultivo de maíz pueda o no llegar a desaparecer aquí en la región de Carishí y sus alrededores. El objetivo de esta investigación dada al cultivo de maíz es el investigar y llegar a la conclusión si el cultivo de maíz podrá desaparecer o no podrá desaparecer aquí en la comunidad de Carishí y en sus alrededores. Dado que en la región de Carishí el cultivo de maíz es realizado año con año y en ocasiones es poca la producción de esto, o en años la producción es elevada, pero en esta región se están dando escasas lluvias, la contaminación es cada vez más, ya sea del suelo como del agua, está afectando al cultivo del maíz. Esto puede ocasionar el que el cultivo del maíz ya no se produzca o se produzca muy bajo. Variable dependiente: una buena producción de maíz. Variable independiente: aguas para riego y menos desechos al suelo para mejorar la producción y crecimiento del maíz. Método de campo: se realiza una visita al campo de cultivo para saber cómo es que se encuentra la tierra y, lo más importante, qué tan contaminada está en su alrededor, los tipos de riesgo y si puede el agricultor llevar agua suficiente a su cultivo. Al realizar la visita al campo de cultivo,
se dio la tarea de realizar encuestas a algunos agricultores de la región, donde a ello los siguientes preguntas y respuestas. Para llegar a diferentes pruebas se realiza la visita a diferentes campos de cultivo. En ellos podíamos observar la contaminación, el tipo de suelo y si en ellas había agua para realizar el riego en las cosechas. ¿Qué suele cultivar en la zona? Maíz, avena y pastura. ¿Qué se debe hacer para tener una buena cosecha? Que haya suficiente lluvia. ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle al cultivo? De 2 a 3 cultivos. ¿Cómo se debe tener las tierras para comenzar a cultivar? Lo principal es que el área esté húmeda y sin piedras. ¿Qué tipo de abono utiliza? Lo más usado son los fertilizantes. ¿Qué herramientas se usan? Las trilladoras, empacadoras y lo principal, el tractor. ¿El clima en la zona ayuda a la cosecha? Sí, ayuda mucho. ¿Los meses que se deben tomar en cuenta para la cosecha? Estos son 3, pueden ser agosto, septiembre o octubre. ¿En la zona solo maíz y frijol se siembran? Sí, nada más esas. ¿Utiliza fertilizantes más de lo común? Sí, en ocasiones. ¿Los fertilizantes dañan la tierra? Sí, algunos sí dañan mucho la tierra. Al haber visitado los campos de cultivo, podemos decir que en las partes más contaminadas y difíciles de llevar el riego, es más probable que ya no se dé el cultivo y tras falta de aguas, estas puedan secarse y ya no puedan producir el maíz. En conclusión, tenemos que sí se puede llegar a ya no producir más maíz, ya que los habitantes de aquí del municipio pues estamos cada vez más actualizados y la basura, los desechos, todo lo tiramos en cualquier parte y no nos damos cuenta de que en realidad podemos dar mucho problema a la contaminación del suelo. Esto podría ocasionar que el pH del suelo ya no sea bueno para la productividad del maíz y también nos va a afectar el agua. El agua, pues, como sabemos, pues la tiramos y no nos hacemos responsables de que en algún momento se pueda acabar el agua que puede ser utilizada para los riegos de estos cultivos